Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Geopolítica cuarto. Ya, siendo hoy día viernes 11, sí, los días malos son solo los 13. Siendo hoy día viernes 11, vamos a ver qué nos espera para el día de hoy. Anteriormente habíamos hecho en parte del libro, ¿no? Acerca de las fronteras, ¿no? Le habías dicho que es una frontera, ¿no? Mm. O sea, los límites del Perú. Sí, porque digamos, esto también corresponde a lo que es la geopolítica. ¿Ya? A ver. Vamos a compartir la pantalla, vamos a compartir la diapositiva. Las fronteras. ¿Qué es una frontera? ¿No? ¿Qué es una frontera? A ver, ¿qué es una frontera en sí? La frontera es la zona territorial del tránsito social entre dos culturas, entre países, o en sentido general y amplio. Es el límite o línea de una parcela o un predio, restringido al ámbito político. Este término se refiere a una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una concepción política y administrativa. Los estados tienen una característica esencial, la soberanía, esto es, ¿no? La facultad de implantar y ejercer su autoridad sobre el territorio de su jurisdicción. Para que el ejercicio de la soberanía por parte de los estados no perjudique a otras naciones, se crean límites definidos en porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y exacto en que estos límites llegan a su fin es cuando se habla de fronteras. Las fronteras no se demarcan únicamente cuando hay tierra de por medio, pues existen fronteras de distinto tenor, aéreas, territoriales, fluviales, marítimas y lacustres. Esto quiere decir que en muchos casos la frontera de un país con otro no se encuentra definida solamente donde hay tierra, pues en algunos casos esa división se efectúa utilizando ríos, mares, entre otros. Para la delimitación de fronteras se utilizan en muchos casos aspectos visibles de la geografía de un país. Por ejemplo, si hay muchas montañas, ¿qué se hace? A ver, digamos, si hay muchas montañas, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a emplear el pico más alto o el fin de la cadena montañosa. En otros casos, como en el continente africano, su trazado coincide con el de los paralelos y meridianos, consecuencia directa del reparto colonial. No, digamos, si ustedes mismos en su casa tienen límites, ¿no? En su casa tienen su cuarto, algunos, un lugar donde duermen. ¿No establecen ciertos puntos de frontera? Pues en los países, ¿no? A nivel general, establecen fronteras.
¿no? Se emplea el pico más alto con el fin de cadena montañosa. En otros casos, como en el continente africano, su trazado coincide con el de los paralelos y meridianos, consecuencia directa del reparto colonial. En la actualidad, muchas fronteras se caracterizan por el alto grado de vigilancia al que están sometidas, particularmente en las últimas décadas. Las fronteras no solo han proliferado, sino que además se han fortificado, con el fin de intentar tener los flujos de personas, algo como tal no forma parte intrínseca de su sentido primordial, que no es otro que el de simple demarcación territorial. Esta es una línea de deslinde entre comunidades políticas. Frontera y muro no son sin más dos términos intercambiables. En caso de la frontera aérea, es utilizado para poder controlar el cielo del país. Un avión, digamos, si un avión enemigo, ¿no?, que desea pasar por el espacio aéreo de un estado ajeno, aquel donde proviene debe pedir autorización. Sí, digamos, todo avión extranjero tiene que pedir autorización. ¿Sí? Un avión que desea pasar por el espacio aéreo de un estado ajeno a aquel donde proviene debe pedir autorización. De lo contrario, el gobierno de dicho estado puede considerar que su espacio aéreo está siendo invadido, lo que puede conducir a que se tomen decisiones extremas que pueden llegar hasta el derribo de la aeronave. ¿Sí? Lo que pasó pues, ¿no?, últimamente. Ya, a ver. No, por ejemplo, si ustedes ponen límites para entrar a su cuarto, ahora imagínense cómo creen que sea el estado. ¿No? A ver. En el caso de los ríos, si la frontera es un río, la división se hace en la vaguada, o sea, la parte más profunda de este. En caso de que ésta quede muy cerca de la costa de uno de los países, se utiliza una línea imaginaria que divide el río por la mitad. Con las fronteras marítimas y aéreas es diferente. En estos casos se establecen líneas imaginarias
jurídicamente establecidas y que son visibles en los mapas y por medio de coordenadas. En el caso de las fronteras marítimas, la división se hace visible mediante boyas. Sí, o sea, digamos, eh, tú quieres poner límite, ¿no? ¿Quieres poner límite? Tienes que, bueno, o sea, digamos, todo tiene su límite. Tal vez en los mapas, ¿no? Que se muestra, ¿no? Tal vez en los mapas, así como se muestra en esto. ¿No? Pensamos algunos que, ya, vamos a ir hasta cierta parte y vamos a encontrar estas líneas. No, algunas no. ¿No? No vamos a encontrar esas líneas. El mapa solo es una línea imaginaria, nada más. Este término en su etimología viene del sustantivo desusado, fronte, del latín frons o frontis, frente y del sufijo era, que indica paraje, lugar y objeto. Existen diversos tipos de fronteras, ¿no? A saber, frontera territorial. Como ya se vio, el territorio es uno de los componentes fundamentales del Estado y se define como el área de la superficie terrestre en el que un grupo humano se organiza social, económica, política y cultural. Frontera económica, ¿no? Las económicas teniendo en cuenta condiciones económicas, tránsito comercial, pudiendo ser vivas o de acumulación. Son las que se encuentran entre los estados que no han agotado sus energías creadoras. Este tipo de fronteras cuenta con población viviendo en ellas. Hay interpretaciones o influencias, contactos y oposiciones que se realizan en zonas fronterizas que pueden ameritar correcciones. Frontera muerta. Son las fronteras en las que no existe población que intercambie recursos ni cultura. Algunos ejemplos de estas son los campos de hielo en Santa Cruz y La Puna. La frontera natural es aquella que separa un territorio mediante un accidente geográfico, como ríos, valles, montañas. ¿No? Fron- por ejemplo, ¿no? El río Bravo entre México y los Estados Unidos, o grandes lagos de Norteamérica entre Canadá y los Estados Unidos. Frontera artificial son calculadas mediante coordenadas geográficas. Para marcarlas, se pueden construir murallas, boyas, monumentos, entre otros. Por ejemplo, la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda. Originalmente, ¿no? La palabra tiene una connotación militar, ya que hace referencia al frente de batalla. Uno de los puntos fronterizos más célebres es el llamado Punto de Control Charlie, que durante décadas sirvió de lugar de tránsito entre las dos partes de la ciudad separadas por el muro de Berlín. Pero aquí en Perú, ¿qué fronteras hay? ¿No? Aquí en Perú, ¿qué fronteras habrá? ¿No? Aquí en Perú, limitamos con 5 países, ¿no? Con 5 países limitamos. Sí, limitamos con los 5 países.
Ya, a ver. El Perú se encuentra situado en la parte occidental intertropical de América del Sur. Está conformado por un territorio de una superficie continental de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados, lo que convierte en el 20º país más grande en tamaño de la Tierra y el tercero en América del Sur. ¿No? A ver, lo que como digo, además forma parte del territorio del Perú, la superficie marina en el Océano Pacífico, denominado Mar de Grau, que se extiende a lo largo del litoral peruano en una extensión de 3.080 kilómetros y una línea imaginaria a 200 millas náuticas de distancia del punto más cercano de la costa. ¿No? A ver, el Perú, ¿no? Fronteras con 5 países, por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil, por el sureste con Bolivia y por el sur con Chile, totalizando 7.073 kilómetros de línea de frontera terrestre. Adicionalmente, posee fronteras marítimas con Ecuador y Chile. Las fronteras terrestres y marítimas del Perú están perfectamente delimitadas y amparadas por los respectivos tratados internacionales que son irreversibles en forma unilateral. Y esos países, bueno, digamos, las actuales fronteras del Perú son producto de un proceso de consolidación de muchos años, que se inicia en 1821, tomando como base el Uti Possidetis Iure de 1810. ¿Y qué significará este Uti Possidetis Iure? ¿No? ¿Ya? ¿Qué significará este Uti Possidetis Iure? A ver,
¿Qué significará este del utis poseretis iure? Pues este utis poseretis iure, locución procede del latín que significa como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis. Es un principio legal de acción. Su aplicación es en el derecho privado. Consiste en el dominio que ejerce un propietario sobre el inmueble, cosa u objeto de su derecho, y el derecho internacional público, la de los estados sobre los territorios que geográfica e históricamente les pertenecen. Este en principio proviene del derecho romano, que autorizaba a la parte beligerante reclamar el territorio que había adquirido tras una guerra. A partir de ello, el término ha sido utilizado históricamente para legitimar conquistas territoriales. Por ejemplo, la anexión de Alsacia-Lorena por parte del Imperio Alemán en 1871. Este principio fue aplicado en el siglo XVIII entre España, Portugal y el Reino Unido al finalizar. ¿Qué guerra? La Guerra del Asiento. ¿No? Tras los procesos de la independencia, fueron surgidos desde el siglo XIX, el principio ha sido utilizado para establecer las fronteras de los nuevos estados, tal como es el caso de los países latinoamericanos, los cuales mantuvieron los límites de los viejos territorios coloniales de los cuales emergieron. Asimismo, fue el principio rector del proceso de descolonización en África. Simón Bolívar, al finalizar las guerras de independencia hispanoamericana, fue el primero en proponer que los países hispanoamericanos emancipados conservasen las antiguas fronteras de las posesiones del Imperio Español en América. Es decir, que los nuevos estados surgidos tendrían provisionalmente como límites los que los corresponderían en el año 1810 hasta la existencia de un tratado, alegando el año 1810 como el último de la monarquía española para la posesión legítima de sus dominios americanos. Este principio ha sido alegado por diversos países hispanoamericanos. El principio fue confirmado por la Corte Internacional de Justicia en la sentencia de 1986 entre Burkina Faso y Malí, donde dice, ¿no? Utipus eretis es un principio general que está lógicamente relacionado con el fenómeno de la obtención de la independencia, donde quiera que ocurra. Su objetivo evidente es el de evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados estén en peligro por luchas fratricidas provocadas por el cambio de fronteras tras la retirada de la potencia administradora. Y ese es, como digo, el Utipus eretis. O sea, digamos, los territorios que se independizaban, ¿no? Los territorios que se independizaban estaban de esa manera. O sea, se independizaba y a la vez, pues no, y a la vez, pues no, quedaba con el territorio que había obtenido por la conquista española.
¿Ya? No, a ver. El territorio del Virreinato del Perú de 1810 es el mismo que sirvió de base para formar la República del Perú. No fueron ajenos a este proceso de consolidación los esfuerzos diplomáticos de la Cancillería peruana, ¿no? Que en algunos casos fracasaron y derivaron de conflictos armados, tomando protagonismo las Fuerzas Armadas del Perú hasta el siglo XIX. Tuvieron un importante protagonismo el Ejército del Perú, la Marina Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú en dichos conflictos, mientras que en los siglos del siglo XX lo hicieron también la Fuerza Aérea del Perú. Las fronteras así configuradas con enfrentamiento bélico no culminaron con una serie de tratados con los países vecinos, ya sean de paz, amistad y límites o de navegación y comercio, como es el caso de los tratados y convenios con los vecinos países amazónicos. Claro, ¿no? Digamos, ¿no? Porque digamos, estos límites, ¿no? Con los otros países vecinos, tuvieron que ver muchos factores, ¿no? En sí, sí muestro el mapa antes de repartir las tierras, ¿no? De cederle tierras a otros países, ¿no? Por ejemplo, la frontera con Brasil cuenta con un total de 2.822 kilómetros, convirtiéndose así en la frontera más larga que posee Perú con país alguno y la primera en ser delimitada de forma definitiva por medio de tratados. La línea fronteriza cubre el territorio entre la boca del río Yavarí y la boca del río Yavarija, y en el Acre se desarrolla íntegramente en la selva amazónica. Los departamentos que forman parte de la frontera son Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La frontera fue delimitada mediante dos tratados, la Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación y parcial acuerdo de límites entre Perú y Brasil, firmado de Lima el 23 de octubre de 1851, que fijó la línea de la frontera al norte de la naciente del río Yavarí, y el Tratado de Límites, Comercio y Navegación de la Cuenca del Amazonas entre el Perú y Brasil, firmado en Río de Janeiro el 8 de septiembre de 1909 entre el representante del Perú, Hernán Velarde, y José María da Silva Paranos, do Río Branco, representante del Brasil, ¿no? Según estos tratados, la línea de frontera entre Perú y Brasil es desde la boca del río Yavarí en el Amazonas, por el Talhuec del río Yavarí, aguas arriba en todo su curso hasta su naciente. La divisora de aguas existente entre los ríos Ucayali, Perú, y Yurúa, Brasil, hasta el paralelo 9 grados 24 minutos 36 segundos al sur, que corresponde a la boca del río Breu, afluente del Yurúa. Sigue por este paralelo en dirección este hasta la boca del río Breu. Sigue por el curso de Breu, aguas arriba hasta su naciente. Y sigue bajando todavía, digamos. Sigue por este paralelo, ¿no? Con la divisora entre los ríos Toroyuc en el Perú y Envira en el Brasil, hasta el paralelo 10 grados de latitud sur. Por el paralelo 10 grados de latitud sur hacia el este hasta la divisoria de aguas entre el Envira, el territorio brasileño, y el Curanja, en territorio peruano, hasta encontrar la naciente del río Santa Rosa. Por el río Santa Rosa, aguas abajo hasta su confluencia con el río Purus. Por el río Purus, aguas arriba hasta la boca del río Chamboyacu. Desde este río, aguas arriba, en todo su curso, desde allí siguiendo el meridiano del lugar en dirección sur hasta el paralelo 11 de latitud sur. Del paralelo 11 de latitud sur, una línea que va a encontrar la naciente del río Acre. Por el río Acre, aguas abajo hasta la boca del riachuelo Yaberija, donde empieza la frontera con Bolivia cerca al poblado de Ñampari.
Sí, todo eso, como he dicho, ¿no? Es acerca, ¿no? De la frontera que tenemos nosotros con Brasil. ¿No? Todo eso, digamos, la frontera con Brasil, si se dan cuenta, ¿no? Los grados al sur. Ya, a ver. De ahí seguimos la frontera con Colombia. No, con Colombia, que diga, con Bolivia, perdón. Ah, con Bolivia tenemos un pasado histórico también, en la cual una vez hubo la Confederación Peruano-Boliviana. Sí, no sé si, bueno, eso creo que no he dicho, eso se desprende en historia, antes de la Guerra del Pacífico todavía, ¿no? La Confederación Peruana-Boliviana. En este caso, ¿no? La frontera con Bolivia cuenta con un total de 1047 kilómetros, que comprenden todo el territorio entre la boca del río Yaberija hasta el punto trifinio Bolivia-Chile-Perú, del hito número 80. Los departamentos que forman parte de esta frontera son Madre de Dios, Puno y Tacna. La frontera con Bolivia fue delimitada también por dos tratados: el Tratado de Demarcación de Fronteras entre Perú y Bolivia, firmado en La Paz el 23 de septiembre de 1902, y el Tratado de Rectificación de Fronteras entre Perú y Bolivia, firmado en La Paz el 17 de septiembre de 1909. Además de los protocolos firmados en La Paz el 2 de junio de 1925 y el protocolo ratificatorio firmado en La Paz en enero de 1932. Según estos tratados, la línea de frontera entre Perú y Bolivia es desde la boca del río Yaberija, en el Acre, una línea geodésica hasta la parte occidental de la barraca Iyambu, en el río Manuripe. Desde allí, otra línea hasta la boca del río Jeac, en el Madre de Dios. El río Jeac, aguas arriba hasta su naciente. Desde ese punto sigue por la línea divisoria del lugar hasta la boca del Colorado, en el río Tambopata. Por el río Tambopata, aguas arriba, río Lanza, Omozuhuayco, hasta el paralelo 10 grados, 15 minutos en latitud sur, y desde allí por el paralelo en dirección oeste hasta la línea divisora entre los ríos Lanza, Omozuhuayco y Tambopata. Ya, ese, digamos, todavía sigue, no, digamos. Por esta divisoria sigue la línea en dirección sur, pasando por las cumbres de las cordilleras Ichocorpa, Lurini, Huaja, Yagua y los Nevaros Palomani, Grande, Cunca y Tranca, desde ese donde desciende hacia la laguna Suches.
Otra línea recta hasta el punto equidistante entre las islas Sol o Titicaca y Punta Pomata, y desde allí otra línea hasta el lugar denominado Punta Casani. La línea de frontera continúa desde Punta Casani, donde se encuentra el hito número 22, con una trayectoria sinuosa sobre la península de Copacabana hasta el arroyo Cehuenca. En la parte de la península queda en el territorio boliviano y la parte sur un territorio peruano. ¿No? La línea de frontera contigua hasta el lago Yaguaimaca entre la isla Vizcaya, Perú, y Punta Hualcayani, Bolivia, Isla Cana e Isla Liminia, Bolivia. Ya, a ver, como faltan pocos segundos, volvemos a entrar, ¿no? Con el mismo link que se les envió.